Buenos días, hoy día vamos a comenzar con la última clase que nos toca a nosotros de genética. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de la expresión genética que ya habló con ustedes el doctor Claudio Villegas, ¿no? Estuvo con ustedes la semana pasada. Se quedó, creo que no hicieron la parte de epigenética, ¿no? ¿O sí? ¿O empezaron a esa parte? Vamos a hablar un poco acerca de la traducción, o sea, la producción de proteínas. Después vamos a comentar cómo estas proteínas se transforman. O sea, el producto final de la traducción son los aminoácidos puestos en un orden determinado por el RNA mensajero, pero ahí no termina la proteína acabada, ¿no? Si la proteína tiene que irse, no sé, fuera de la célula, si tiene que quedarse en el Golgi, o tiene que insertarse en la membrana, o tiene que irse en la mitocondria, la célula le pone señales para que estas proteínas puedan moverse. Probablemente el año pasado en biología ustedes han hecho el péptido señal, ¿no? Que hay proteínas que se exportan, la insulina por ejemplo, donde hay que ponerle una serie de aminoácidos que indica que va a salir exportado, pero antes que sea exportado se le corta el precursor, se le corta esa colita para que pueda salir al exterior, ¿no? Y después la insulina, que es formada como preinsulina antes de salir en una sola cadena larga, es cortada, y al final son dos cadenas pegadas, pero de una sola transcripción. Y al final de esta última clase vamos a hablar un poco acerca de cómo nosotros usamos en el laboratorio lo que hemos aprendido, ¿no? Lo que es replicación, reparación, transcripción, etcétera, traducción, con su aplicación en enfermedades genéticas. ¿Okay? Vamos a hablar un poco acerca de las técnicas que se utilizan. Bueno, ustedes saben que el ADN tiene una secuencia específica, ¿no? Y que esa secuencia generalmente no cambia. O sea, si cambia una letra del ADN en la próxima célula es una mutación, ¿ok? Pero dentro de la célula, algunos genes tienen que apagarse y en otras células ese mismo gen tiene que prenderse. Por ejemplo, en el páncreas, en los islotes de Langerhans, solamente ahí se tiene que producir insulina. Entonces hay que prender, hay que encender ese gen para que se produzca la insulina ahí, y no en el ojo, no en las células epiteliales, no en las neuronas. Igual hay otros genes que son específicos, no sé, genes de la rodopsina en la retina, ¿no? Tiene que encenderse en la retina, pero no tiene que encenderse en el corazón, en el cerebro, etc. Entonces hay formas de prender y apagar genes, ¿no? Y esa forma de prender y apagar genes es modificando los genes, pero no se modifica la letra, o sea, no hay un cambio de letra, no hay una mutación, sino la forma de modificar los genes se llama la epigenética. Una forma de poner un post-it al gen que yo quiero prender o apagar, ¿no? Por medio de algunas señales. Ese post-it puede ser radicales metilo, CH3, le pongo a las citocinas, quiere decir que esos genes, cuando yo los metilo, esos genes van a ser generalmente apagados. Generalmente este post-it de metilación se pone en los promotores, de tal manera, ustedes han visto en la transcripción,
¿no? Que viene la RNA polimerasa y junta varias proteínas que sirven para la transcripción. Pero si yo pongo metilo en el lado del promotor, cuando viene la maquinaria de la RNA polimerasa no puede entrar, no puede leer ese DNA, y ese DNA se queda apagado. ¿Ok? O sea, la metilación está impidiendo que se forme el complejo RNA polimerasa, ¿no? En la parte promotora. Otra forma es las histonas. ¿Saben qué son las histonas? ¿No? Son proteínas que se adosan al DNA del genoma, ¿no es cierto? De los eucariotas. Las histonas son proteínas básicas, o sea, con una carga positiva, ¿no? Son ricas en histidina, lisina, etc. Hacen que cuando se pegue el DNA, ¿qué carga? Negativa, ácido nucleico. ¿Ok? Entonces las histonas se pegan a los ácidos nucleicos y generalmente los genes que no están siendo usados tienen esas envolturas de histonas que se les pegan para que no se produzca. ¿Está claro esto? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una histona que se está pegando al DNA? Pero la capacidad de interferir con el DNA es porque este es negativo y este es positivo. Pero si yo a la histona, que es positiva, lo empiezo a acetilar, quiere decir a volverlo cada vez más negativo, con radicales acetilos, ¿no? COOH, le pego, vuelvo a la histona más laxa, más débil para adosarse al DNA, y hace que el DNA esté más suelto y pueda ser transcrito. ¿Ok? Entonces, dos formas directas. Una es el metilo que se adosa al DNA, impide la formación del complejo RNA polimerasa, ¿no? En los promotores. O sea, generalmente la metilación en los promotores apaga al gen. Otra forma es las histonas que compactan al DNA, ¿no? Son como su cartuchera, no dejan que el DNA funcione, pero una vez que se puede acetilar o cambiar de otra forma, fosforilar, etc., hace que esas histonas sean más laxas, esa cartuchera se quede abierta y el DNA está accesible. ¿Sí? ¿Está claro eso? Otra forma es la utilización de microRNAs. Dentro de la célula hay algunos genes pequeñitos, de 50 a 100 bases, que su secuencia se parece mucho, es complementaria a algunos genes normales de proteínas. Y estos RNAs pequeñitos sirven justamente para interferir cuando la célula tiene demasiada proteína. Este microRNA se pega en la secuencia de ese gen e impide que se forme el RNA mensajero, ya que la RNA polimerasa trabaja. Hay varias enfermedades que tienen que ver con la epigenética. Ustedes van a escuchar en el futuro probablemente, y ya se está hablando ahora, acerca de medicinas contra la metilación o medicinas para la metilación, dependiendo del tipo de enfermedad que tengan, por ejemplo, para cáncer. Ustedes han hecho Prader-Willi el año pasado. ¿Se acuerdan que una de las formas era la disonía uniparental? ¿Se acuerdan? Y dependiendo qué genes se activen o se inactiven, se producía Prader-Willi o se producía la enfermedad de ángulo, ¿no? En los mismos genes. Son genes que tienen que ver con la metilación. Ustedes han escuchado el envejecimiento prematuro, la progeria. La
progeria de Werner, la progeria de Hutchinson-Gilford, también tiene que ver con fallas en el proceso de histonas. Estos niños que envejecen a los 7, 8 años, cuando ustedes chequean la cantidad de microRNAs, tiene una cantidad de microRNAs bastante alta. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros normalmente? Cuando vamos envejeciendo, nuestras células cada vez producen más microRNAs. O sea, las personas mayores tienen más microRNAs que los recién nacidos. Pero estos niños a los 7, 8 años ya tienen una cantidad de microRNAs comparable a personas mayores, ¿no? Y está asociado a algunas mutaciones, pero como resultado da que tienen problemas de metilación, de microRNAs y también de histonas. Ahí les dejo una vista, ¿no?, donde vemos que el resultado especial de la epigenética es que se produzcan más o menos transcritos, o sea, más o menos RNA mensajeros. Eso es lo que tú quieres con la epigenética. Si quieres apagar un gen, pones la metilación en un promotor y vas a tener menos RNA mensajeros, porque el promotor no está funcionando, ¿no? Otra forma es con las histonas, ¿no? Si las histonas que está arriba, si las histonas están pegadas, la cartuchera está cerrada. Y si haces histonas, ustedes lo empiezan a acetilar o fosforilar, esas histonas van a ser más laxas y es como una cartuchera abierta donde el DNA tiene acceso a la maquinaria de transcripción. Entonces vas a tener más RNA mensajero, ¿no? Igual, otra forma son los microRNAs, ¿no?, donde son segmentos de RNA que son muy parecidos al gen que yo quiero apagar. Son segmentitos de algunas bases, de 20 a 30 nucleótidos, y eso es suficiente para que esos segmentitos, por su forma antiparalela, acuérdense, se pegan al gen que yo quiero controlar, apagándola y produciendo menos RNA mensajero. ¿Ok? 3 formas de epigenética. 1, metilación. 2, las histonas. ¿Ok? Y 3, la utilización de microRNAs. ¿Está claro? Simplemente para recordar que estos RNAs pequeños, hay el microRNA que se produce en la célula, pero también hay lo que se llama el RNA de interferencia o RNA de silenciamiento, que son una respuesta de las células eucariotes contra virus de RNA, o sea, contra retrovirus. ¿Ok? Son segmentos de RNA. Estos no son RNA, no son microRNAs. Estos son RNA de interferencia o de silenciamiento. Los microRNAs se producen, son segmentitos pequeños. Los RNA de silenciamiento o de interferencia son segmentos grandes, 200 bases. ¿Ok? Vamos a ver que los RNA de silenciamiento, que son los más grandes, tienen un reconocimiento del virus que quieren destruir, que es prácticamente perfecto la complementariedad de esos 200 nucleótidos. Mientras que los microRNAs no son
una complementariedad perfecta. A veces puede haber 1, 2, 3 bases que no se reconocen, pero eso es suficiente para que esos microRNAs funcionen. Este es simplemente para decirles más o menos cómo funciona. Hay un retrovirus o un transposón que quiere entrar a la célula. Los virus, generalmente, la mayor parte de virus o transposones que entran a la célula son doble cadena de RNA. ¿Ok? Este virus de RNA es reconocido por mi RNA de interferencia. Esto es un análogo al antígeno anticuerpo. ¿Okay? El anticuerpo reconoce a un antígeno externo, no sé, un virus, una bacteria. Igual este sistema del RNA de interferencia o del silenciamiento reconoce a un virus que está entrando, que está acá en 1, virus de RNA de doble cadena, es identificado y luego este RNA se pega y luego viene una serie de proteínas que están juntas que se llaman dicer, son RNasas. Dicer es el cuchillo del chef, que usa bastón, ¿no? Han visto cuando corta su cebolla, ese es un dicer, eso es como un machetito, ¿no? Pero los bioquímicos han inventado esa palabra dicer, que son las siglas de algo, pero también quiere decir lo mismo, que es un machetito molecular que va a cortar el RNA viral que ha entrado. ¿Okay? Luego este dicer corta al RNA viral en pedacitos, donde pedacitos de ese RNA se van a guardar. ¿Para qué? Para cuando haya una segunda o tercera ola de virus que vienen de nuevo, este pedacito, que pueden ser 20, 30 nucleótidos, van a reconocer al nuevo RNA que está entrando. ¿Ok? Y eso con otras proteínas hacen que el segundo RNA que ha entrado también pueda ser eliminado. Es como antígeno anticuerpo, más o menos. O sea, es una especie de memoria, pero no para un antígeno, sino para un RNA, en este caso de un virus. ¿Ok? Bueno, eso es lo que pasa cuando hay virus, pero en la célula, como les digo, una forma de controlar la cantidad excesiva de proteínas es controlando la cantidad de RNA mensajeros. ¿Ok? Cuando yo tengo demasiada proteína, yo quiero eliminar o bajar la producción de una proteína, puedo utilizar este mecanismo, que son los microRNAs, ¿no? MicroRNAs son genes que no producen RNA mensajeros, o sea, son genes que no van a dar proteínas, sino son genes pequeñitos que van a ser complementarios a algunos genes que yo quiero controlar. ¿Ok? Hasta ahora se han descubierto, hay puesto 800, pero probablemente ya son más de 1000 microRNAs diferentes, ¿no? Y que, como les dije, el apareamiento son segmentos muy pequeños, pero el apareamiento no es perfecto.
Por ahí hay una o dos bases que no casan, pero de todas maneras son identificados por el sistema de Dicer, ¿okay? Es el sistema que reconoce y que luego corta al RNA. Se ha encontrado, por supuesto, en algunos virus, pero ahora se está encontrando en diferentes genes propios de la misma célula, ¿no? Algunos genes que tienen que ver con el ciclo celular, por ejemplo, están involucrados en cáncer, ¿no? Genes que tienen que ver con la mitosis, genes que tienen que ver con el desarrollo, etcétera, están involucrados en este proceso. Entonces, tenemos dos controles por medio de RNAs. Uno son los RNAs de interferencia o de silenciamiento, que tienen que ver con uno de ellos, el reconocimiento de RNAs externos, retrovirus o retrotransposones, cadenas de RNA doble. ¿Ok? Esto se forma en el núcleo y luego salen y reconocen al RNA que está en el citoplasma y son destruidos. ¿Ok? Entonces, el RNA de silenciamiento son segmentos de 200 nucleótidos y reconocen la secuencia de un virus. ¿Ok? Los microRNAs son segmentos pequeños y que su apareamiento no es exacto, no es perfecto como si es en el de silenciamiento. Ahí hay una pregunta de examen, las diferencias. ¿Ok? Y estos microRNAs están producidos dentro de los genes, pero que no producen proteínas. Lo que hacen es producir una secuencia pequeña que generalmente es muy parecida a la complementariedad de una proteína que yo quiero apagar, ¿no? El BRCA, que produce cáncer de mama, o CDK, diferentes proteínas que tienen que ver con el ciclo celular, son reguladas por estos microRNAs. ¿No? Acá tienen estos son el RNA. Acá ustedes ven que el apareamiento no es perfecto. Este es el microRNAs y estos son de RNA de silenciamiento.